a horas de la Navidad, de que se produzca la Navidad, estoy cumpliendo con lo comprometido. Ha sido día de trabajo hoy día para mí y ahora tengo el espacio para poder hacer lo que quedé de hacer, de ver esta materia que tenemos ahí teníamos como un pendiente, que son las teorías cognitivas. ¿Ya? Las teorías cognitivas es bien extenso todo lo que se puede ver de teoría cognitiva. Obviamente nosotros en este curso lo que nos interesa es hacer una primera introducción. Posteriormente van a tener ramos de especialización en teoría cognitiva y en psicoterapia cognitiva. Entonces, lo que más me interesa es que veamos algunos de los rasgos fundamentales, las teorías propuestas, algunos de los autores, y que podamos ir viendo qué es lo que lo diferencia de los otros grandes modelos teóricos, bueno, en este sentido son lo conductual, lo psicoanalítico, lo humanista, lo transpersonal, lo sistémico, etcétera. La teoría cognitiva podemos decir que está bastante vigente, aunque generalmente hay muchas ramas de teoría cognitiva. Quizás ha sido de las corrientes que se ha diversificado. Solamente en teoría cognitiva hay más de 200 subtipos de modalidades psicoterapéuticas llevados al ámbito cognitivo, y nosotros vamos a ver algunas de las cosas fundamentales de todo este proceso. Bueno, rasgos comunes. A ver, la primera cosa es que tenemos esta distinción, ¿no? De que si el psicoanálisis concedía importancia a lo que era la actividad de lo inconsciente, las pulsiones, ¿cierto? El sistema, lo que Freud condensa en esto que se llamó la primera y la segunda tópica. Y por otro lado, lo conductual presta atención a todo lo que son los sistemas de reforzamiento, de aprendizaje, de castigo para modificar conducta, ¿cierto? La determinación ambiental como elementos centrales para generar modificaciones conductuales, ¿cierto? Sobre la materia observable. Los modelos cognitivos prestan atención precisamente a las cogniciones, que es lo que se entendió en un momento por los conductistas como la caja negra. Los primeros conductistas que empezaron a dar cuenta de esto eran aquellos que interpretaban que algo pasaba entre el estímulo y la respuesta, y era esta especie como de no sabemos qué, que algo parecido a la mente, o pareciera ser como la mente, pero donde se registran una serie de cogniciones que finalmente inciden en las conductas. Bueno, tendremos que decir que el término cognición incluye todo lo que tiene que ver con ideas, constructos personales, imágenes, creencias, expectativas, atribuciones. Por eso que también las teorías cognitivas están estrechamente ligadas con lo que son modelos sociales, porque también hay constructos personales, pero también hay constructos sociales, hay creencias que son colectivas, hay expectativas también en términos también sociales, y nosotros también tenemos algo que se llama teoría de las atribuciones. Las teorías de las atribuciones, que en el fondo son nuestros esquemas cognitivos que nos dicen cómo interpretamos los hechos con los que nos acontecen, ¿cierto? Con los que vivimos. Por ejemplo, una persona depresiva interpreta generalmente que lo que le pasa de malo tiene que ver consigo, con que es algo que es personal. Lo interpreta como algo que va a ser estable en esta situación y en todas, y que se va a dar ahora y en el futuro, o sea que es generalizable, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una forma de atribuir los hechos, y eso es lo que se llama teoría de las atribuciones, que son una manera de explicar, de entender y estudiar también la importancia de las cogniciones en los modelos de conducta, comportamiento y afectividad. Bueno, el énfasis, pues entonces, primer rasgo, es la importancia que otorgan a las cogniciones por sobre la conducta y por sobre las emociones. Aclaremos esto, nos dicen las teorías cognitivas que en el fondo tanto la emoción como la conducta están mediados por representaciones cognitivas. Por lo tanto, no se trata de que yo modifique las conductas, ni tampoco la emoción, como podría pensar la psicología humanista, sino que si yo cambio la cognición, la representación que hago con respecto a un hecho determinado, mi conducta y mi emoción va a cambiar consecuentemente. Pero lo que prima son las cogniciones, nuestras representaciones, nuestras ideas, nuestras creencias, nuestras expectativas con respecto a cosas. ¿Bien? Entonces, segundo punto, tiene énfasis en el método científico. Todos los procesos de investigación que ha seguido la psicología cognitiva, tanto para lo que son los modelos teóricos de psicopatología y psicoterapia, se siguen de un estudio científico precisamente de lo que son estas cogniciones, ¿cierto? O sea, ahí han llevado esto un paso más allá de lo que fue la espera conductual, a poder estudiar las cogniciones de manera científica, siguiendo un método, haciendo test, instrumentos, evaluaciones de distinta índole, precisamente indagando sobre estas ideas, creencias, atribuciones, expectativas, representaciones, etcétera, ¿cierto? De una manera con método estandarizado. Si hablamos del desarrollo histórico, podemos decir que un desarrollo importante es lo que se llama el conductismo mediacional o covariante, ¿ya? Que es lo que se conoció como en inicios como el modelo SOR o EOR, ¿ya? Ese ahí es como estímulo o estímulo con E, pero es lo mismo.
estímulo, organismo, respuesta, o estímulo, caja negra, respuesta. Entonces, la respuesta, particularmente Woodworth, siempre la interpretó, pensó que había ahí algo que incidía en términos cognitivos. El término conductismo covariante, que se lo debemos a Home de 1965, dice que hay contenidos mentales o sucesos privados que deben considerarse conductas encubiertas y que siguen los mismos principios del aprendizaje que operan en conducta manifiesta. Es decir, lo que nos dice en esta idea del conductismo covariante es que cada vez que se produce una conducta, ahí están operando de todas formas contenidos mentales o sucesos del ámbito privado. Y que estos sucesos del ámbito privado siguen la misma lógica del aprendizaje. Por ejemplo, ¿cómo entender esto? Por ejemplo, las supersticiones. Las supersticiones son una forma de aprendizaje de cierto esquema o ideas que las personas las interiorizan y de alguna manera las comprueban o las verifican por los resultados que tiene. Y si se da, la incorporan solo como una idea, ¿cierto? Aunque no se ve necesariamente el hecho posterior, pero ya la idea por sí misma ya tiene una validez. Por lo tanto, se generó un aprendizaje, no a nivel de conducta, sino que se aprendió una idea. Por ejemplo, que es como no pasar debajo de una escalera porque va a tener tal consecuencia. Entonces, lo que se integra es como pasar debajo de una escalera trae mala suerte. O si tengo una pata de conejo, da buena suerte. O si toco madera, o si ando con... En fin, ¿cierto? Si es que piso caca, por ejemplo, también dice, buena suerte, plata, etcétera. Todas las supersticiones operan, más o menos podríamos decir, en esta misma línea. Bueno, tenemos que decir obviamente que la psicología cognitiva se desprende de los sistemas conductuales propiamente tal y los psicoanalíticos porque pensaba que la efectividad de los tratamientos conductuales era limitada a trastornos con notables correlatos conductuales. Por ejemplo, las fobias. Las fobias y todo lo que eran conductas específicamente aprendidas, como por ejemplo el tabaquismo, ¿cierto? En algunos casos algunas formas de drogadicción, pero sobre todo el tratamiento de la fobia, el conductismo resultó ser muy eficaz para eso, tratando de generar modificaciones directamente conductuales sobre creencias, ¿cierto? Pero sobre los resultados de esas creencias. Eh, y por otro lado, se pensaba que, claro, o más bien el conductismo también generando todo esto en base a estímulos de que tiene que ver con sistemas de refuerzo y castigo en el fondo, o sea, como que era limitado a ese espectro de cosas. En el psicoanálisis, por otro lado, la teoría cognitiva cuestionaba el hecho de que parecía que eran de muy larga duración, y aún así siendo de larga duración, el psicoanálisis quedaba cuestionada la evidencia de su eficacia. Entre otras cosas, no es porque el psicoanálisis fuera poco eficaz, pero lo que pasó con el psicoanálisis es que la investigación fue dando cuenta de que dependía mucho de las habilidades del terapeuta, de las capacidades analíticas del terapeuta y también de ciertos atributos de personalidad. Entonces lo que prometía el cognitivismo, al igual que lo conductual, eran métodos más estandarizados de tratamiento que no dependieran necesariamente como de la calidad de profundidad del terapeuta, ni tampoco dependieran de la, de la intuición terapéutica o de métodos que podrían ser poco rigurosos porque se iban adaptando de acuerdo al curso de las sesiones, que es un poco lo que pasaba en cierto sentido con el psicoanálisis, ¿no? Bueno, una tercera cosa que tiene que ver con la emergencia de la psicología cognitiva, se entiende que la psicología cognitiva es un paradigma y un progresivo desarrollo de modelos clínicos sobre qué, sobre lo que se denomina como el procesamiento de información. Ya, esta cuestión es clave, ¿cierto? Es lo que más le interesa a la perspectiva cognitiva es precisamente eso, el procesamiento de información. Ya, se está entendiendo entonces, si a esta altura se van dando cuenta, opera con una misma lógica de lo que son una metáfora de la mente, como de los computadores, ¿cierto? Procesamos información. Y cuando hay algún tipo de anomalía, algún tipo de trastorno conductual, es porque el sistema de procesamiento de la información está resultando ineficiente, ineficaz o disfuncional. Entonces, a partir de esto, de esta idea de procesamiento de la información, se forma un nuevo modelo que otorga papel central a las cogniciones, ya no solo a las conductas ni a las pulsiones intrapsíquicas. Eh, la aparición de las teorías cognitivas, bien, no son un desarrollo tecnológico de psicología cognitiva, o sea, las terapias no, sino que nacen de diversos autores que coinciden en el papel que tienen los procesos mentales. O sea, esa es la base, ¿cierto? Dicen, ok, el énfasis nuestro nos parece que la cosa no está puesta ni en la conducta ni en las pulsiones del inconsciente, sino que más bien en cómo nos representamos las cosas. Hay una máxima que
que la propuso un psicólogo Ellis, que se llama, que dice que las personas no responden a los acontecimientos, sino a las representaciones cognitivas que hacen de dichos acontecimientos. Es decir, no respondemos al estímulo en sí, sino que respondemos a la forma en cómo nos representamos la implicancia de ese estímulo. Y eso es puramente cognitivo. Podemos distinguir tres orígenes principales dentro de lo que es la teoría cognitiva. Aquí alguna es Kelly, ¿cierto? Kelly, que es uno de los primeros psicólogos que desarrolla teorías de la personalidad y enfoque clínica basado en el concepto de lo que se llaman constructos personales. Los constructos personales, que también han sido un antecedente para la psicología constructivista, fue muy anticipado para su época. Kelly fue tuvo una capacidad muy avisora. Ay, disculpen, alergia. Y el postulado principal que nos propone Kelly es que la anticipación es el principal resultado de los procesos psicológicos del individuo. O sea, las personas siempre estamos tratando de anticipar, sobre todo en los cuadros ansiosos, todos, pero estamos tratando de anticipar. ¿Y qué usamos para anticipar? Usamos precisamente esto: ideas, creencias, representaciones, experiencia o alguna forma de elaboración mental que va por fuera de la experiencia, ¿cierto? Entonces, ahí, en base a esas anticipaciones, donde radican algunos de los estructuras o esquemas que a veces pueden resultar funcionales o disfuncionales. Es como decir, bueno, en la pareja que dice, bueno, igual en algún momento me va a dejar o me va a poner el gorro. O en el trabajo decir, bueno, ¿para qué trabajo tanto si igual me van a echar? ¿Cierto? O por el otro lado, las personas que tienen otro tipo de estructura, que dicen, no, pues aquí la voy a romper o con ella me voy a casar, qué sé yo, y tienen pero anticipan, a veces con estructuras positivas, a veces con estructuras negativas o pesimistas, a veces con estructuras más optimistas, pero siempre estamos haciendo ese ejercicio de anticipación. Bueno, esta idea de su postulado principal de Kelly se basa en la sistematización de las estructuras de significado del individuo. O sea, el individuo siempre está generando estructuras que le permitan significar la experiencia. Y esa sistematización, el análisis de esa estructura es lo que va a posibilitar en el ámbito de la terapia la comprensión, ¿cierto?, de cuáles son esas estructuras en términos de lo que el sujeto nos propone. Y una vez que tenemos esto claro, podemos generar cambio, un cambio psicológico al adoptar una construcción alternativa, ¿cierto? Esa es la idea. La persona tiene una construcción, tiene una forma entendamos, es como una forma de entender el mundo. Y lo que hace el terapeuta es generar una forma alternativa, que sea, que aporte un nuevo sentido tanto a su sí mismo como a cómo se relaciona con el mundo. Y eso es el cambio psicológico, ¿ya? En el fondo es proveer de estructuras nuevas, de estructuras de sentido nuevas. Esta es la clave del cambio psicológico en modelo terapéutico de lo que planteaba Kelly. Bueno, otro terapeuta que es fundamental y que particularmente a mí me gusta mucho porque hizo, entre otras cosas, Ellis, fue el primero en sistematizar y proponer que el sentido del humor era clave para los terapeutas. Que el sentido del humor no era solamente un elemento más, sino que el sentido del humor era tremendamente importante para generar vínculos y cambios terapéuticos con los pacientes. A diferencia de otras formas de terapia, Ellis, si bien era un psicólogo que viene del conductismo, denominó a su forma de terapia racional emotiva, porque sí está implicando las emociones, pero las está implicando en el sentido que les comentaba anteriormente. O sea, la racionalidad, las cogniciones, todo lo que tiene que ver con la actividad racional del ser humano, es capaz de moldear las emociones que conducen de esas representaciones. Entonces, por eso le llama terapia racional emotiva, TRE. Y después la TRE, Ellis se pasó a llamar, le llamó, a ver si lo puedo escribir aquí. A ver, necesito, parece que lo puedo hacer con esto, no, con esto. Después le llamó a eso, déjame un segundito, ahí tengo el texto, le llamó TREC, ahí, TREC, ¿ya? Terapia racional emotivo-conductual. Ese fue el nombre que le daría posteriormente a lo que son sus modelos terapéuticos. Y Ellis también, en 1962, uno de los principales ponentes, ya tenemos a Ellis, y tenemos quizá el que sea el más destacado de todos, de los más prolíficos y los más reconocidos, que es Beck, Aaron Beck, 1967, quien precisamente por estos años genera un libro que tiene como nombre Terapia Cognitiva. Y aquí ya la terapia cognitiva diríamos que se consolida como estructura, como esquema, como paradigma teórico. Entonces aquí ya tenemos una triada de representantes con Kelly, Ellis y Beck, que yo diríamos son los fundamentales, todos de Estados Unidos.
y que generaron aportes súper interesantes, tomando algunas cosas del modelo humanista, precisamente. Ellis es un terapeuta que tiene varios elementos humanistas, aunque él se define dentro de la terapia cognitiva, pero tiene cosas como, por ejemplo, la actitud, una actitud activa, ¿cierto? Él dice que el terapeuta tiene que ser proponente, tiene que estar siempre así como hacia adelante del paciente. La diferencia es que la Ellis tiene una actitud que es totalmente directiva, a diferencia de los psicólogos humanistas, y un poco Beck de alguna manera también. Es decir, según esta perspectiva de estos teóricos, sobre todo Ellis, el terapeuta funciona como una especie de yo auxiliar. Cuando la persona está como incapacitada para poder tomar ciertas decisiones, este yo auxiliar que el terapeuta le tiene que conducir y guiar con claridad hacia los cambios que tiene que generar o hacia las tareas o misiones que tiene que generar. Ellis era muy bueno para dar tareas, ¿ah? Y tareas a veces curiosísimas, ¿eh? Así como gente que tenía, por ejemplo, fobia social o qué sé yo, le pedía, salía con ellos a la calle y les pedía que, por ejemplo, le preguntaran el número a una niña en la calle o a una persona, oye, me gustaría conocerte, me darías tu teléfono, por ejemplo, hacía cosas como esas. O gente con fobia social que pedía, le hacía que salieran a la calle y que compraran algo y que después dijeran que no tenían plata y que si se lo podían como fiar. Situaciones que resultaban ser altamente embarazosas para estas personas. Ellis lo iba sometiendo en un entrenamiento así, pero directo, sobre este tipo de cosas. Entonces, tiene muchas cosas como parecidas también a lo que hacía un poco Pearls, si se acordarán, pero desde un enfoque mucho más directivo y centrado sobre todo en la modificación de de las cogniciones. Ellis siempre le decía a las personas, así cuando les contaban un problema, les decía así como que, bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Siempre los ponían en el peor escenario, ¿sí? Y después decir, bueno, si eso es lo peor, ¿será tan malo? Quizás no es tan malo como tú lo crees, ¿no? Que no me llevo en mi trabajo, no me logro acoplar bien, o en la universidad no estoy, bueno, ¿y qué es lo peor que te puede pasar? Es que me echen, y eso es terrible, es catastrófico. O sea, sí, pero ¿por qué? A ver, explícame, le diría, ¿no? Explícame qué es lo tan catastrófico, ¿no te deja sin alternativas? Entonces trataba de hacer ver que eso que él llamaba pensamiento irracional y catastrófico, en realidad las personas lo interpretaban así, pero que no eran tales. Entonces le proponía otra solución. El enfoque se basa en el caso de estos dos terapeutas, sobre todo en Ellis, que este elemento es muy propio de Ellis en los pensamientos irracionales, en trabajar y sustituir pensamientos irracionales. Dice que todos tenemos a la base pensamientos irracionales, pues, que son pensamientos disfuncionales. Y estos pensamientos irracionales están siempre actuando en nosotros de una manera media tácita, no explícita, pero están actuando. Entonces es importante identificar esos pensamientos irracionales y cuando esos pensamientos irracionales son identificados, es tratar de reemplazarlos por pensamientos que sean mucho más funcionales, que es lo que se está proponiendo a partir de esta estructura irracional. Como por ejemplo el mismo tema que les contaba yo de la superstición. O sea, diría, él es una persona ahí que es altamente supersticiosa, tiene un conjunto de pensamientos irracionales actuando, ¿cierto? Pero también las personas que están en estado de depresión, que como les insisto es uno de los ámbitos donde la terapia cognitiva mejor ha funcionado, que es las personas que piensan que todo les va a salir mal, o que van a ser siempre abandonadas, o que no hay alguien para él en la vida, o que nunca va a lograr encontrar un trabajo acorde, qué sé yo. Entonces eso, dice, son generalizaciones. Encontramos en las personas con este tipo de cosas pensamientos irracionales que también son generalizaciones, que lo expanden a todos los ámbitos de la vida y que lo ven como situaciones catastróficas. Es un poco la perspectiva de Ellis y el modelo terapéutico de Ellis. Bueno, el enfoque de la depresión de Beck. Esto es un enfoque que es bien importante porque es altamente efectivo, se trabajó mucho y el concepto fundamental era en lo que se denomina el sujeto depresivo, decía Beck, tiene lo que él identificó como algo así como una terapia cognitiva de la depresión, o perdón, una triada cognitiva de la depresión, o triada cognitiva simplemente, triada cognitiva se le conoce. Y esta triada cognitiva se caracteriza por tres cosas. Pensamiento negativo hacia sí mismo, o sea, una mala perspectiva de sí mismo, un bajo autoconcepto, de baja autoeficacia, una perspectiva negativa del mundo, del entorno, de la gente que lo rodea y del futuro, de las perspectivas de futuro. Dice, entonces ves que en una persona depresiva esto está siempre presente. Una visión negativa sobre sí mismo, sobre el mundo, el exterior, los otros y sobre el futuro. Estos pensamientos, pensaba Beck, pueden identificarse y modificarse al obtener datos que los cuestionen. ¿Qué es lo que hacía Beck? Es decir, o sea, pero lo confrontaba a los pacientes, ¿cierto? Y les decía así, oye, pero esto está bien, digamos ya, te ha ido mal con dos, tres parejas, pero ¿esto será que te vaya a pasar toda la vida? ¿Tienes algo? Y les preguntaba así, les decía, ¿tienes alguna evidencia de ello? Les preguntaba así directamente, esa era su forma de intervención. Dame una evidencia de eso.
Dame una evidencia de que tu vida no va a poder cambiar y que no vas a poder salir de esta situación. Dame una evidencia de esta, y así y contrarrestaba muy potentemente siguiendo un método medio socrático, en cierto sentido, para los que estuvieron en filosofía conmigo y que vimos el método socrático, tiene mucho que ver con el método socrático. ¿No? Aunque Beck nunca haya leído a Sócrates, pero tiene harto que ver. Sigamos avanzando entonces, chiquillos. Las terapias cognitivo-conductuales. ¿Ya? Ya que hemos visto las terapias conductuales, perdón, cognitivas, pero también se impuso en esta época lo que se llamó terapias cognitivo-conductuales, que tomaban varios elementos del enfoque conductual, pero con primacía de lo cognitivo, y por eso se llaman cognitivo-conductuales y no conductuales cognitivas. Hay otros que se llaman conductuales cognitivas. Pero yo creo que la terapia que más ha tenido impacto a nivel de una formulación científica de la psicología con métodos estandarizados y qué sé yo, ha sido la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que es la que más éxito ha tenido y las que han generado mayor cantidad de estudios, investigación, etc. Uno de los iniciadores de esta terapia es Bandura. Aquí tenemos ya un cuarto nombre importante, 1969, que inicia con esta idea del enfoque cognitivo-conductual, tomando obviamente prestado muchos elementos de Beck, de Kelly y de Ellis, ¿cierto? Bueno, Bandura también es muy conocido en el ámbito de la psicología social por lo que se llaman el aprendizaje vicario, que es decir, que aprendemos generalmente por observación, que no necesitamos actuar para poder generar aprendizaje. Eso es distinto de pensar que el aprendizaje se da porque el cuerpo actúa, genera conducta, sino que Bandura, y ahí revoluciona un poco lo conductual, también era un psicólogo conductual Bandura, dice, no, pues no aprendemos solamente así, una fuente muy importante de aprendizaje es el aprendizaje vicario u observacional. No solamente tenemos que aprender en términos de estímulo y respuesta, sino que muchas veces solo mirando aprendemos y generamos lo que él denominó modelos de conducta, que eran incorporaciones solamente a partir de aspectos observacionales. Bien, aquí Bandura habla de la aceptación de un determinismo recíproco entre un organismo y su ambiente o su entorno, y deja de lado de esta forma puramente el determinismo ambiental del conductismo. También hay una postula la idea de que hay procesos básicos de cambio conductual que implican mecanismos centrales de tipo cognitivo, o sea, es decir, sigue estudiando las conductas, pero para cambiar esas conductas hay que modificar aspectos centrales que son de tipo cognitivo simbólicos. ¿Ya? Y aquí hay un elemento también que es muy interesante, ¿cierto? Que tiene que ver con cognitivo simbólico, también tenemos que entenderlo un poco como representacionales. ¿Ya? O sea, por ejemplo, una pareja puede llegar al ámbito del matrimonio con toda una representación, todo un imaginario, todo un ideario de lo que el matrimonio significa. Y vemos que, pues lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, vemos que muchas parejas chocan y se generan conflictos porque lo que creían que era el matrimonio, que en realidad nunca lo han experimentado, tenía mucho que ver con creencias sobre lo que debía ser el matrimonio. El deber ser, esto debe ser hacer. Esto también le da mucho énfasis a Elisa, de decir que muchas de nuestras neurosis tienen que ver con que nosotros nos planteamos el deber ser, que las cosas deben ser de una determinada manera y no que pueden ser. ¿Sí? Entonces, estas estructuras se hacen rígidas y cuando una persona tiene una estructura rígida sobre un aspecto del mundo, y la experiencia le demuestra lo contrario y no se logra adaptar, es cuando desencadena una neurosis. Una neurosis entonces se identifica de esa manera. Son una rigidización de los mecanismos de solución de problemas donde el que es neurótico persevera siempre con lo mismo, ¿cierto? Persevera con lo mismo hasta que se da cuenta que no le ha resultado, pero es porque no se logró adaptar. Entonces, estos mecanismos centrales de tipo cognitivo simbólico son los que tienen que ser estudiados para poder ser modificados. El concepto cognitivo entonces toma énfasis, eh, toma mayor relevancia de la psicología cognitiva, no solamente para modificar las condiciones, sino que también para modificar y controlar la conducta, ¿cierto? Y las expectativas de refuerzo derivadas de esos cambios de conducta. Aparecen otros nombres relevantes aquí como Mahoney, muy interesante, Mahoney, Michael Mahoney, Michenbaum, también 1969, Lazarus 1971, tres grandes nombres ya de lo que podríamos decir una segunda oleada de psicólogos cognitivos, siendo estos primeros que hablábamos Kelly, Ellis y Beck, ¿cierto? Después viene Bandura, muy ligado al aprendizaje social, es como una especie de psicólogo cognitivo social. Bandura estudió muchos fenómenos sociales, no solo individuales, sino que muchas cosas sociales. Bueno, Lazarus postulaba la importancia del componente cognitivo e imaginativo en la técnica de la desensibilización sistemática de Wolpe.
que había sido un psicólogo con una cosa bien extraña, tenía formación psicoanalítica y conductual y de alguna manera como que conjuntó estas cosas yéndose más hacia el lado de lo conductual, pero fue uno de los que trabajó, por ejemplo, el tema de la fobia a partir de este fenómeno de la desensibilización sistemática. ¿Qué significa la desensibilización sistemática? Significa, en términos simples, generar ante un estímulo adverso de la persona, como por ejemplo el temor a una araña, lo que se llamaban aproximaciones sucesivas, que le permitieran ir generando aprendizajes que fueran desmitificando o que fueran superando o liberándolo de creencias irracionales en torno con, por ejemplo, un miedo a una araña. Ustedes saben que las personas que tienen un fobia a una araña, uno le puede pasar una araña inclusive muerta o en una caja y las personas responden con pánico. Ya no es porque la cosa está más allá del temor que tengan de que las pueda picar o morder, sino que es el objeto en sí lo que genera un miedo irracional, ¿cierto? Entonces lo que hacía Wolf, por ejemplo, era trabajar así primero que la persona escribiera la palabra araña. Hay gente que no puede hacerlo, no puede ni siquiera pronunciar la palabra araña. Ya que la escriba después, ya después que dibuje una araña, que la logre dibujarse, es que puede, ya después que eh, veamos un documental de araña, donde salgan arañas, o fotos de arañas, perfecto, y después se le somete a que vea una araña en un frasco a 10 metros de distancia, después 5, después a 4, después a 3, después eventualmente así ya con el que pudiera tener una araña de tipo inofensivo, tipo pollito, que la pudiera tener en la mano y, no, y superar ese fobia. Eso se llama desensibilización sistemática. Un programa secuencial de acercamiento hacia el estímulo resistido, ¿cierto? Trabajando desde la liberación de las creencias irracionales que pudieran estar a la base de eso. Bueno, tenemos entonces como resumen 1962, la que se llama la terapia racional de Ellis, 1963 la cognitiva de Beck, la terapia de autoinstrucción de Meichenbaum, la gestión de la ansiedad de Swin, la solución de problemas de Zuril y Goldfried, la inoculación al estrés de Meichenbaum, la reestructuración racional de Goldfried, la ciencia personal de Mahoney, etc. Son todos modelos. La psicoterapia, aquí hay que hacer un corte, ¿eh? Aquí hay que hacer un corte porque aquí yo diría que aquí Guidano y Liotti lo que nos están planteando es un modelo que se llama psicoterapia cognitiva post-racionalista. Y eso significa que el paradigma positivista o post-positivista es ya reemplazado por lo que es un paradigma más bien de corte constructivista, si se acuerdan de los textos de Gue Lincoln. Entonces, ¿son cognitivos? Sí. ¿Dan énfasis a las cogniciones? Sí. Pero están ya en otro paradigma, en otra epistemología, una epistemología que es mucho más circular, no es tan lineal como la que nos han planteado todos estos otros autores, ¿cierto? Pero insisto en que los fundamentales yo creo que son Ellis, Beck, Bandura, qué sé yo, y ¿quién más vimos? Ellis, Beck, Bandura, déjenme ver, recordarme cuál era el otro personaje que vimos, Kelly, ¿sí? Kelly que también es un psicólogo muy interesante. Pero en el ámbito terapéutico yo diría que los dos grandes nombres son Ellis y Beck, ¿cierto? Y ya más nuevos de la segunda camada, Michael Mahoney, un muy buen terapeuta, y ya muy célebre, Guidano y Liotti, ambos. Guidano vino muchas veces a Chile, tenía mucha cercanía con Chile, lamentablemente es, eh, es un psiquiatra muy lúcido que falleció en Argentina antes de venir a Chile. Y Liotti era su compañero de escritura con el que se separan posteriormente, ¿cierto? Pero Guidano fundó una escuela, hay escuelas de psicoterapia cognitiva por racionalista en Chile. Y quizás el enfoque más filosófico, más integrativo de todos los otros enfoques cognitivos. Tiene otro fondo, ¿eh? O sea, Guidano leen a Heidegger, leen a Merleau-Ponty, leen de fenomenología, tienen la exigencia para ser un terapeuta cognitivo por racionalista, yo diría que intelectualmente quizás es muy superior al resto de las otras formas de terapia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si hay analicemos esto, ¿no? Como una especie de resumen. Si la persona tiene tristeza, por ejemplo, uno dice, identifiquemos el afecto, la base del afecto, ya, tristeza, perfecto. La cognición que hay a la base de esa tristeza puede ser la de pérdida. Esto genera inhibición, por ejemplo, que la persona no quiere involucrarse en relaciones. ¿Por qué? Y aquí vamos de nuevo con que anticipa la pérdida. ¿Cierto? Entonces no se mete en relaciones de pareja, no se involucra, anticipa la pérdida. Y eso le produce después tristeza y lo que tenemos es depresión.
Cuando el efecto predominante y desmesurado puede ser la alegría, claro, tenemos como una idea de la cognición es como la ganancia de experiencia. Pero la idea de base es expansión, que esa cuestión es con S, pero ahí no sé, alguien, no sé, eh, este Power lo hizo un ayudante que tenía y se le puso, me acabo de dar cuenta que lo puso con C. Ya, la expansión. La expansión. Y el síndrome podría ser lo que entendemos como manía. Sí. Bueno, si el afecto predominante es el miedo, la cognición a la base es que hay peligro o amenaza. La conducta asociada es evitamiento escape, y eso es lo que conocemos como ansiedad. Por otro lado, si identificamos un afecto, que es la agresividad, nos vamos a dar cuenta que a la base de esa agresividad, la cognición a la base es la idea de abuso o de ser pasado a llevar. El comportamiento es el ataque y lo que tenemos como síndrome es paranoia. Pero lo que prima para el nivel de cambio es esto. Es cuando en la medida que si cambiamos este esquema, lo que vamos a tener son modificaciones de comportamiento y de afecto consecuentemente. Bueno, conceptos básicos. Para que el abordaje sea cognitivo se debe tener algunos principios comunes. Uno, la actividad cognitiva, lo que vamos a denominar como AC, afecta a nuestros comportamientos, es decir, nuestra conducta y nuestras emociones. La actividad cognitiva puede ser estudiada y modificada. Tres, la modificación de la actividad cognitiva puede modificar los comportamientos, ¿cierto? Esos son como tres principios fundamentales. Bueno, como queremos cambiar esquemas cognitivos, necesitamos saber qué es lo que es este esquema como una estructura cognitiva. Entendemos que un esquema entonces es una abstracción fruto de una experiencia previa. Ya se forma en base a la experiencia, pero de alguna manera se cristaliza como una abstracción. Es responsable, o sea, esto por ejemplo como que la polola lo deja, o ya segunda polola que ya dice ya todas las mujeres me van a dejar. O, por ejemplo, ¿cierto? Y son cosas a veces que a veces también operan en sentido positivo, pero como nosotros somos psicólogos y nos toca ver gente que trabaja más bien con estructuras disfuncionales o negativas, les doy estos ejemplos, ¿no? Pero también operan de la forma inversa. Bueno, esta abstracción que es fruto de una experiencia previa es finalmente quien es responsable de los mecanismos que guían la atención selectiva y la percepción. O sea, la persona de alguna manera centraliza y focaliza, filtra experiencias o cogniciones que le confirman este supuesto disfuncional. Como por ejemplo, no soy atractivo para las mujeres o para los hombres, ¿no? Como dependiendo si es hombre o mujer o como sea, ¿cierto? Pero tiene un esquema básico y buscará todos aquellos elementos que le confirmen eso. Eh, Coexisten en este sentido varios esquemas distintos, no solamente hay un esquema operando, sino que pueden haber muchos esquemas dentro de un cuadro y eso hay que ir identificándolo para poder modificando. Y entonces estos esquemas son los que de alguna manera son los que determinan el procesamiento de la información de acuerdo al esquema que se haya activado. Ingram y Kendall, 1986, nos dicen que la noción de esquema se refiere a la estructura y proposiciones cognitivas. Una estructura cognitiva se define entonces como la arquitectura del sistema, la estructura que organiza internamente la información, y las proposiciones cognitivas, el contenido de tal información. ¿Cierto? Es como dónde van a dar. Uno podríamos decir la estructura cognitiva son los cajones y las proposiciones son dónde van a ir a dar esos cajones, ¿ya? Esos contenidos de tal información y que establecen prioridades del procesamiento de la información. Les cuento una anécdota. Cuando estaba yo en el Barros Luco, una señora que yo atendía, que me la había derivado uno de los psicólogos, yo estaba haciendo práctico, estaba recién trabajando, me la deriva un psicólogo que era el director de la unidad, y me la deriva una señora que estaba pasando por una situación de duelo, abandono, con depresión y todo. Entonces, obviamente ella estaba teñida, toda su emocionalidad por esta experiencia de pérdida y estaba con depresión. Entonces, un día me dice, llega llorando a la consulta y me dice, estoy terriblemente triste, me dice, porque me topé con Julio Castro en el pasillo, que era este psicólogo que ella tenía por años, que era el director, y no me saludó, me dice. Y le, le dije, ¿qué le pasó con eso? Pero explíqueme, le digo yo, es que pasó frente a mí, al lado mío, me dijo. Me miró y no me saludó. Y la señora estallaba en llanto porque se sentía absolutamente invisible, con una actitud desconsiderada del terapeuta y todo lo demás. Obviamente yo conociendo a Julio Castro me di cuenta que seguramente pasó por al lado, quizás hasta la vio y no se dio cuenta porque nos tocaba atender 20 personas diarias, era una locura trabajar en ese momento en el sistema público. Bueno, todavía lo es. Entonces es como cuando uno pasa al lado de alguien y no lo ve, está con la atención puesta en otro lugar. Yo tenía claro que era eso, ¿cierto?
conociendo también que Julio Castro era bien amable. Pero la señora, el esquema que tenía era que ella no era digna de atención, de que su psicólogo no la había saludado, que la había menospreciado. Entonces, uno se da cuenta y como hay un hecho particular que la persona no tiene la capacidad de colocarla en otro cajón más que en ese. Abandono, desestimación, em, ¿qué otro nombre le podemos poner? ¿No? Como en el cajón de la defraudación, qué sé yo. Entonces, no es capaz la persona de generar una proposición alternativa, de proponerse una explicación alternativa, de decir, ah, no, de haber estado muy ocupado, no me debe haber visto. Pero si me ve otra vez, me va a saludar. No, la persona se queda con esa idea fija. Bueno, yo tuve que hablar con Julio Castro y decirle y juntarlo, y Julio Castro le explicó, y dice, discúlpeme, dijo, no la vi, de verdad, pero si pasó al lado mío, le dijo, si ya hasta me miró. Le dijo, le prometo que a lo mejor miré y todo, pero iba tan con la cabeza en otro lado, le dijo que a lo mejor la vi y todo y no me di cuenta. Y ahí la señora entendió. ¿Cierto? Entonces, aquí está la idea de una estructura cognitiva que está operando, donde se colocan como contenidos proposiciones cognitivas que son las que finalmente dan cierta prioridad al procesamiento de la información, porque esta persona, su primera prioridad, lo primero que interpreta es, no me vio, y si no me vio, o sea, o me vio y no me saludó, la resultante de la ecuación es como, no soy importante para esa persona. ¿Cierto? Soy totalmente desechable como persona, valgo poco, etcétera. Todas las atribuciones que podemos hacer. Esa es su prioridad como la forma de procesar la información y no se generan otras, que ese es el problema principal. Bueno, los esquemas permiten identificar estímulos rápidamente, categorizar acontecimientos, seleccionar estrategias, resolver problemas, alcanzar metas, cuando son funcionales, ¿cierto? Todos nosotros no solamente tenemos esquemas para temas negativos, funcionamos con esquemas para todo, ¿cierto? Todo nuestro aparato cognitivo está centrado en esquemas. Y esos esquemas los utilizamos también para resolver problemas, para alcanzar metas, son funcionales. Pero algunos esquemas se transforman en esquemas disfuncionales. Y que son esquemas que son finalmente específicos para cada área de nuestra vida. ¿Cierto? Hay gente que puede funcionar muy bien en el trabajo, pero por ejemplo, tiene esquemas muy negativos en el ámbito de la pareja, en el término de la afectividad. Por ejemplo, ¿cierto? Ya, esto me lo voy a saltar porque es un poquito como más avanzado, pero vamos ahora con esto. Los esquemas entonces dependen de la naturaleza de las proposiciones cognitivas, ¿ya? Y hay esquemas que son esquemas sociales, o sea, que tienen que ver con atributos que son del orden social, esquemas sobre el sí mismo y otros atributos de otro tipo. Hay muchos esquemas. Pero los esquemas del self, es decir, aquellos esquemas que la persona tiene en relación consigo mismo, son los más importantes para la psicoterapia, porque estos son los que organizan y guían el procesamiento de la información contenida en las experiencias del individuo. Quiero decirlo de esta manera. eh, las personas no solamente, ya sabemos, como nos decía Alice, no responden a los acontecimientos, sino que a las representaciones cognitivas de esos acontecimientos. Pero esas representaciones cognitivas están de alguna manera estructuradas en esquemas. Y cuando nos encontramos con situaciones como depresión o algún tipo de psicopatología o anomalías del estado de ánimo, qué sé yo, esos esquemas, esos esquemas que están estructurados, que forman estructuras, ¿cierto?, más amplias, conjuntos de esquemas que forman estructuras, resultan ser disfuncionales, ¿cierto? Y la persona tiende a colocar las experiencias negativas, por ejemplo, sobre todo en esos esquemas. Por ejemplo, la persona puede tener, una persona depresiva puede haber tenido un logro tremendo y puede decir, ah, no, pero esta cuestión fue, no, pero es casualidad, suerte de principiante. No va a ser capaz de ver el valor en él y va a poner esa experiencia de nuevo otra vez en el cajón de esto fue una situación única, no va a volver a pasar y se dio ahora y solamente ocasionalmente en esta situación en particular. Pero si le pasa algo malo, va a decir, no, eso fue responsabilidad mía, se va a dar ahora y siempre y en cualquier situación, en todas las situaciones. Son formas de atribución, esos son esquemas cognitivos profundos que no nos damos cuenta, pero que lo que la psicología cognitiva quiere hacer es develar precisamente esos esquemas que están a la base de, de algunos trastornos. Estos esquemas entonces del self son generalizaciones cognitivas que se hacen relativamente estables en el tiempo y que tienen esta capacidad de filtrar la información en términos, de nuevo, ojo, en términos, tenemos que generalizar información en términos positivos y en términos negativos, ¿ya? No operan siempre de forma negativa. Lo que sí sabemos es que esos esquemas, ese conjunto de esquemas son los que finalmente definen un sentido de identidad. Y eso es como lo que es importante saber, ¿cierto?
Mm, Byron en 1988 habló de ciertas características de la estructura y nos decía, hay estructuras que son profundas, ya haciendo análisis de la estructura. Esas concepciones profundas son concepciones nucleares tácitas sobre el self, o sea, son las creencias más arraigadas eh, que la persona ha desarrollado desde la infancia, de acuerdo con patrones de apego. Son teorías implícitas de la identidad, que no están así, no es que uno las tenga, que uno diga cómo soy yo y las pueda decir, sino que muchas veces operan en un nivel mucho más profundo, a veces hasta preverbal, pero que se mantienen de todas formas como concepciones nucleares, ¿no? La gente no anda por ahí diciendo así como dicen, no, me considero feo, tonto, distraído. No, generalmente esas cosas se mantienen como bien ocultas. O a veces se la han hecho, o crecieron creyendo que eso era así por otros, ¿no? Sentimientos de incapacidad, de abandono, de baja eficacia, de baja autoestima, que la gente no las reconoce inicialmente, pero que están operando. Luego dice, hay creencias, hay estructuras que son de tipo periférico, que son generalmente creencias irracionales, que no son centrales a la identidad y que son más fácilmente modificables. Y definitivamente creencias superficiales, que también pueden ser creencias irracionales e irrealistas de superficie que se desarrollan en situaciones de crisis que mantienen ciertos síntomas, pero que también son mucho más fácilmente modificables. Las más, obviamente, si uno dice, de lo más fácil de modificar son las superficiales y lo más complejo de modificar son las creencias profundas, que es donde finalmente encontramos todo lo mayor complejidad, ¿cierto? Aquí encontramos mayor complejidad y aquí menor complejidad, como en el ámbito de desarrollo terapéutico, ¿sí? Bueno, la estructura, hay estructuras que se dicen que son de tipo generales, que se mantienen en varias situaciones. Esto que yo les decía que la persona cree que la va a ser siempre abandonada o que no va a ser siempre buena, la persona dice, no, en realidad nunca me va a ir bien. O por el contrario, dice, no, yo en cualquier trabajo que vaya me va a ir bien. O con cualquier pareja que tenga, me lo voy a hacer muy bien. Se generan independientemente de la situación. Hay creencias que son de otro tipo, que son específicas y que se limitan a ciertas situaciones específicas, que es como decir, no, como por ejemplo dice que no, en el amor no me da tan bien, pero en el trabajo tengo mucho éxito, por ejemplo, ¿cierto? O soy muy buen papá, pero no soy tan buena pareja, o viceversa, qué sé yo, ¿no? Hay estructuras que se nos plantean como irreales, ¿cierto? Y estas creencias, estas estructuras irreales son creencias que son posibles, pero altamente improbables, ¿no? Así como... em, si voy a Tailandia, puede que justo haya un tsunami. Claro, porque hubo un tsunami en Tailandia o en qué sé yo. Entonces, ya, pero no es tan probable, ¿no? Pero, ya, pero puede ser. Pero una creencia irracional, ¿ya? Es como decir, si salgo a la calle me va a caer un piano en la cabeza, ¿cierto? Es como que, o por otro lado, o de otra forma, es decir, por ejemplo, yo tenía un paciente que tenía una cosa como un delirio maníaco que pensaba que todas las mujeres andaban locas por él, que se llama delirio erotomaníaco. O sea, una mujer lo miraba, él interpretaba que esa mujer la tenía así como vuelta loca y que quería con él. Bueno, y él dijo que si él iba a meterse a estudiar locución, porque probablemente si estudiaba locución lo iban a contratar para un canal de televisión inmediatamente porque él tenía como muy buena pinta. Bueno, y estamos operando creencias que no tienen que se establecen como dogmáticas, absolutistas, no verificables, que no tienen ninguna base, digamos, ¿no? Que es distinto a una creencia irreal, ¿ya? Estas creencias irracionales del individuo son las que la psicología cognitiva nos dice que son las que tenemos que atacar con mayor fuerza. Bueno, las estructuras cognitivas, por otro lado, son las operaciones cognitivas. Son procesos en los que los diferentes componentes del sistema cognitivo operan ahora ya en forma interactiva para procesar información. Son los responsables de la manipulación de datos sensoriales. Por ejemplo, Beck dice que los pacientes depresivos se caracterizan por una forma particular de operaciones cognitivas, que son procesamientos automáticos, ¿cierto? Así como que procesan automáticamente ciertas cosas que tienen que ver con errores cognitivos. Por ejemplo, ¿cuáles son estos errores cognitivos? ¿Y qué son estas formas de procesamiento automático? Pensamiento del tipo todo o nada, ¿cierto? Es como que las cosas no tienen punto en medio, es como que ¿es o no es? ¿Se da o no se da? Bueno, yo veo hartos temas de pareja, entonces por eso les doy este ejemplo. Es como la persona que está conociendo a alguien y le dice, ya, pero ¿me quiere o no me quiere? Pero, oye, pero si te estoy conociendo. No, pero es que me tienes que querer o no querer, pues dime, es uno o lo otro. No existe el punto medio. La sobregeneralización, que tiene que ver con que las cosas se van a dar siempre y en cualquier contexto, ¿cierto?
El filtro mental, que es siempre someter todas las cosas a un modo particular de entender las cosas, ¿cierto? Y que es lógica una lógica propiamente casi autista. Em, Todas las experiencias pasan por un filtro, un filtro mental a veces de negatividad, de posesividad o de optimismo exagerado en otro de los casos, ¿cierto? Otro de los errores cognitivos clásicos son la descalificación de lo positivo. Oye, qué guapa te ves. Ah, no, no, tú me lo... Y piensa la persona, no, me lo dice solamente porque se quiere congraciar conmigo, ¿no? O sea, no. Oye, el trabajo te quedó buenísimo. Seguramente sabe que estoy un poco triste y me lo dice como para subirme el ánimo, pero no es porque haya sido así. Eh, Oye, eres el mejor amigo que he tenido. Ah, seguramente le dice eso a todas, ¿no? O a todos. Ah, pero en realidad no es así, etcétera. Hay mucha gente que opera. Sacar conclusiones precipitadas. Un montón de gente, y en ese sentido muchos, ¿no? Y me incluyo, que a veces saco conclusiones precipitadas a las cosas y no lo someto a la empiria misma, ¿cierto? Porque creemos que tenemos esa capacidad. Lectura de pensamiento, otra cosa, es decir, ah, no, yo sé lo que tú estás pensando. Sí, no, en realidad me está diciendo esto, pero lo que me quiere decir es otra cosa, me está engañando, son suspicacias propias de las estructuras medias paranoicas. Rueda de la fortuna, que en el fondo toda la vida es puro azar, que lo que sea, no podemos predecir ni controlar nada, que no hay ninguna manera de poder tener control sobre la vida ni el entorno y que todo esto es un absoluto azar. Engrandecer o minimizar. Oye, salimos ayer con un amigo, o salieron con un amigo, o salieron a bailar con una amiga, o qué sé yo, ay no, este gallo es mi mejor amigo de la vida, mi mejor amiga de la vida se pasó, qué buena onda y todo, la raja, pero al otro fin de semana, oye, pucha, no voy a poder salir, disculpa, me vuela la cabeza, pero no, pero esta es la peor persona del mundo, ¿cómo se le ocurre, cómo me puede hacer esto? Tengo que sacar, bueno, sacarle a mi amigo. Deberes imperativos, que las personas, dice él, y sobre todo actuamos mucho sobre el sentido del deber que es como, y en el deber entendemos una cuestión irracional. Debo ser el mejor alumno del curso, debo ser el mejor hijo, debo ser el mejor marido, deberes, puros deberes. Deberes e imposiciones que finalmente se traducen en creencias irracionales, pues, ¿sabes? Como que, o el niño que, por ejemplo, salió tercero, se me tocaba ver alguna vez con mi hija, un niño que se sacó tercer lugar y se puso a llorar porque no era suficiente, tenía que ser primero. Y la personalización, que es tomarse todo en términos como absolutamente personales, en relación con lo que va pasando en la vida, todo llevarlo a sí mismo, que es una cuestión un poco narcisista, una forma narcisista de ver las cosas. Bien, hemos ahí visto algunos de los elementos fundamentales entonces de la teoría cognitiva, espero que les resulte de interés. También les aprovecho de desear una muy feliz Navidad, estamos a horas de la Navidad, 3 horas de la Navidad, y yo voy a poder ya terminar este día, ir a bañarme y ducharme y estar con mi familia, pero he cumplido con mi misión de antes de poder enviar esta cápsula que tenía comprometida con ustedes y espero que le haya resultado interesante y clarificadora sobre elementos de teoría y psicoterapia cognitiva. Pásenlo muy bien, que tengan una muy feliz Navidad. Cualquier cosa me ubican correo, WhatsApp a través de su representante y eso. Un gusto, chiquillos, que estén muy bien.